propuesta de esta comarca para las elecciones autonómicas. Quiero destacar una cosa que es importante, y es que en esta candidatura van dos personas que, además de jóvenes, dinámicas, preparadas y emprendedoras, son unas personas que están dispuestas a dedicar todo su tiempo en exclusiva a mirar por los intereses de Ferrolterra dentro del Parlamento Autonómico. A ellos les acompañamos otras tres personas que mantendríamos nuestro compromiso con las ciudades con las que nos hemos comprometido hace 2 años, y nos estaríamos ilusionados y estamos esperanzados de poder compatibilizarlo con las labores dentro de la autonomía. Sabéis que conocemos las necesidades de la comarca. Sabéis que ya nuestro presidente Feijóo, y aquí en esta misma sala, en algún momento ya ha hecho alguna propuesta concreta para las necesidades de la zona. Como dijo Diego, queremos hablar de cosas concretas. Sabéis, por nuestra labor que se ha hecho dentro del Parlamento, pero también por la labor que realizamos en los concellos, que somos gente trabajadora y que realmente lo que nos gusta es, más que vender las cosas, realizar trabajo efectivo.